Listo. Entonces, les comentaba que eh, el espíritu, el objetivo de este requisito, básicamente, que es requisito o el numeral requisitos para los productos y servicios, pues es básicamente asegurar una comunicación clara. Les decía que esto, miren cómo la norma se nos comienza a conectar. Recordemos que por allá en lo que hemos venido tratando, hablamos de unas comunicaciones que pueden ser internas o externas. Allí en esas comunicaciones externas entra la parte con el cliente. Ahora, debe ser de una manera clara y efectiva y tiene un objetivo en particular en este numeral y es hacer énfasis sobre sus requisitos. O sea, yo tengo que ser supremamente claro y transparente con el cliente en esa comunicación. Ahora, esa comunicación respecto a esos requisitos va en función de qué o cuáles deberían ser los factores claves de éxito. Primero, identificar supremamente de manera clara y detallada. Primero, ¿cuáles son esos requisitos del cliente? Ah, ok. El requisito del cliente, pues es que el producto o las características del producto que estoy necesitando, que el producto me llegue en buenas condiciones, que el producto digamos que se me brinde bajo un precio que esté dentro de un alcance pactado o si es un producto regulado por algún componente legal, pues de que esté bajo ese precio o ese valor reglamentario. Muchos de esos requisitos del cliente se nos pueden convertir en requisitos legales. Entonces, allí existen dos variables a tener en cuenta. El requisito del cliente y así como en seguridad y salud también lo hacemos y en la parte de ambiental, pues cuáles de esos requisitos pueden tener un componente o un toque legal, contractual también. Eso, ¿dónde estaría la parte pues contractual, no? Pues en los contratos, como que ustedes pactan con sus clientes, no, es que yo eh, eh, hago el pedido y pago contra entrega, o yo hago el pedido y pago a 30 días, o yo, o sea, eso, ¿quién lo conoce? Ustedes, pero debe ser o debe estar muy bien digamos, definido o debe ser muy claro para las dos partes. Es como lo que les quiero decir. Revisar los requisitos antes de comprometerse con el cliente. Yo pienso que este es uno de los más fuertes, porque muchas veces por el afán o por querer obtener el cliente, pues no nos constatamos. Esto no quiere decir, pues, de que digamos, volvamos nuestros procesos lentos y tediosos, ¿no? Pero sí que nos apoyemos en herramientas, en automatización, para poder tener la certeza de que lo que le estoy ofreciendo a mi cliente, pues es lo, digamos que cuento con ello o tengo la capacidad o pues no voy a incurrir en algún incumplimiento de ese tipo, ¿no? Muchas veces existen procesos o verificaciones antes de adquirir el compromiso con el cliente, ¿no? En ese sentido. Ya dependerá pues de la complejidad de las operaciones de cada empresa. Resolver ambigüedades y confirmar la capacidad para cumplir. Eh, Sobre todo hago énfasis en las ambigüedades. ¿Por qué? Porque cuando esto no es claro, para el cliente sobre todo, pues nos va a traer afectaciones reputacionales, nos va a poder traer pérdida del mismo cliente y muchas veces ante situaciones o inconformidad del cliente lo que nos encontramos es que lo que hubo fue una identificación ambigua de un requisito del cliente. O sea, allí el tacto o la destreza de un área comercial, de un área de cliente va a ser muy importante para tener muy claro, en este caso, qué es lo que realmente necesita el cliente. Instrumentos que tengamos para poder recolectar esa necesidad del cliente. También entra mucho a jugar. Mantener comunicación efectiva sobre entregas, cambios, soportes, tratamiento de quejas. Aquí hay dos aspectos y o mejor, viene
la atención durante la venta, ¿cierto? En este caso, ¿sí? Y durante la prestación del servicio, pero también entra a jugar algo que se llama el servicio postventa, que a veces lo dejamos un poco de lado y es cuando más deberíamos esforzarnos porque es aquel cliente que ya hice un trabajo inicial y obtuve o lo fidelicé, o mejor, lo tengo de mi lado, pues quisiera fidelizarlo. Y un factor clave de éxito en este caso es el servicio postventa, el que él no se sienta que simplemente me atendieron y ya quedó, digamos que no le seguimos generando valor. Ahí, ¿cuál es la parte clave a nivel de sistemas de gestión? A nivel de las entregas, pues en la medida, pues tener muy monitoreado el proceso. El proceso, por ejemplo, desde que se recepcionó el pedido o el servicio a prestar, el tiempo de alistamiento, el tiempo de entrega, tener muy claro cuántos son los tiempos pactados, ¿cierto? Y que se esté midiendo y se esté controlando que esos tiempos pactados pues se estén llevando a cabo, o cómo controlamos pues por sistemas automatizados o sencillamente por también auditorías, indicadores. Todos estos son herramientas que nos van a servir para controlar. Ahora, ¿cómo fortalecemos el proceso? Pues instructivos, procedimientos, listados de chequeo, toda esa documentación nos van a ayudar a que logremos controlar esta parte. Ahora, cuando existan cambios, esta parte de los cambios también es bien relevante y sobre todo que los cambios muchas veces nos llevan a confusiones, tanto al momento de la entrega como también que se entregue el producto que no es, o también, por ejemplo, que se entregó el producto y el cliente lo devolvió. Entonces, eso nos trae valores negativos a nivel de costos operacionales, porque ahí entra a jugar ese componente. ¿Qué nos puede aportar a nivel de sistemas de gestión? Pues tener muy claro el procedimiento. Ok, cuando existe un cambio, ¿cierto? Por ejemplo, el comercial tomó que el pedido es el producto A, pero con unas características muy específicas y el cliente luego lo llamó, lo contactó o por algún canal le dice, no, oye, quiero cambiar ese producto, pues de que quede muy bien la trazabilidad, ese cambio y esa aceptación del cliente de lo que realmente va a cambiar, pues el tener ese estándar va a ayudar bastante. Allí la parte documental es clara y también ahí hay dos factores claves, la documentación, el control en sí de la operación y la competencia del personal. Esos son factores claves. Si tenemos controlados esos aspectos, las cosas van a fluir, pero si el personal no es competente, o sea, si ustedes desarrollan mucha documentación y el personal no la conoce, créanme que ahí no hay un mayor éxito. Entonces, por experiencia se los digo, involucrar al personal con lo que es el sistema de gestión, y hacerles ver el beneficio que esto va a tener. Conservar registros de revisiones y acuerdos, digamos que esto hace parte, digamos que se generan de la operación y pues como reflexión, una entrega conforme comienza con una comprensión clara de lo que se espera. Entonces, ahí la reflexión lo ha dicho todo. Si yo tengo un requerimiento bien identificado o un requisito bien identificado, es muy probable que tenga una entrega conforme desde que tenga un proceso en lo más estandarizado posible. A nivel de lo que es la provisión y prestación de servicios externos, ¿cierto? Que es el control de procesos, productos y servicios externos. Tenemos que el espíritu de este numeral pues está basado básicamente en asegurar que los productos y servicios de procesos adquiridos externamente no afecten la conformidad. Ahí hay algo o no sé, como
un bloqueo que tenemos que entrar a trabajar y es que el externo es mi responsabilidad. El externo a nivel de sistemas de gestión es mi responsabilidad y yo tengo que velar porque cumpla lo establecido a nivel del sistema de gestión. ¿Cómo lo voy a controlar? Pues ya es lo que vamos a ver. Lo primero, pues a nivel de la operación, pues es importante saber cuáles procesos o productos, incluso servicios, son externalizados o se requieren de un externo. Ahora, yo como organización puedo decir, oye, yo tengo o dicto, qué sé yo, tengo un instituto de educación y ese instituto de educación, pues voy a abrir un nuevo servicio que son clases virtuales. Pues esas clases virtuales, pues sencillamente voy a contratar a una empresa externa que se va a encargar de brindarlo. Perfecto. Yo lo puedo hacer, pero yo tengo que garantizar que ese externo cumpla con los estándares de calidad o con lo que yo tengo definido a nivel organización de mi sistema de gestión de calidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues debo primero tener muy claro o hacer un proceso de selección, o sea, una evaluación y selección de esos proveedores en base a unos criterios definidos. ¿Cuáles son los criterios? Pues ya yo los defino, ¿no? Que el tiempo de entrega, que el tema del precio, bueno, ya ustedes y normalmente existen unas evaluaciones, debe existir, la norma nos pide que existan registros de esos procesos de evaluación de esos proveedores puntualmente. Luego, pues debo controlar o debo monitorear que pues esos proveedores estén cumpliendo con lo pactado. Eh, ¿Eso cómo se controla? Pues directamente en la operación, ¿no? Entonces, ok, tengo unos procesos en donde se valida o se hace una revisión de la mercancía o de los productos que están llegando antes del ingreso, se lleva un control puntualmente y esto pues va llevando o va haciendo que podamos tener unos procesos de reevaluación o mejor, de seguimiento al desempeño, las reevaluaciones al final, de seguimiento al desempeño de ese proveedor y ese seguimiento al desempeño pues debemos informarle los resultados y debemos solicitarle en donde se disponga que ellos determinen un plan de mejoramiento, ¿no? Eh, ese desempeño, pues deberá ser tenido en cuenta para efectos de reevaluación de estos. Cuando hablamos de reevaluar y cuando hablamos de hacer un seguimiento al desempeño, pues el seguimiento al desempeño es durante, la reevaluación es al final, durante todo, digamos que se cumplió todo el proceso eh, para lo cual fue contratado, fue el objeto del contrato con ese tercero y pues yo hago una reevaluación si lo que inicialmente me ofreció pues fue lo que me cumplió y me va a servir como un insumo para futuras contrataciones. Eso pues es clave y sobre todo aquí hay algo a nivel de lo que es el sistema de gestión, pues conservar muy bien o primero, tener muy bien documentado ese procedimiento, ¿cierto?, del control de nuestros proveedores. Entonces, ¿cuáles, si tenemos categorías de proveedor? Porque todos los proveedores yo no los puedo tratar de la misma manera, ¿cierto? Ahora, dependiendo alguna tipificación particular del proveedor, pues aplico más o menos requisitos tanto de selección como de seguimiento al desempeño. Los evalúo o les hago seguimiento al desempeño con menos frecuencia, con más frecuencia, dependiendo la criticidad del proveedor. Y al finalizar, ¿cierto? Digamos que importantísimo es conservar toda la evidencia de los planes o las intervenciones que hayamos hecho al proveedor y si esto ha tenido alguna mejora. ¿Por qué? Porque, pues primero, yo no puedo aplicar, por ejemplo, a todos no les voy a pedir
que hagan un plan de mejoramiento, pero sí, en este caso, pues a los que le pida, de acuerdo a los criterios que haya definido en mi procedimiento, pues yo les voy a solicitar o les debo a tener muy bien documentada esa evidencia de que efectivamente ellos trabajaron. Eh, a grosso modo, así un resumen súper rápido, porque también es un punto álgido, sobre todo en aspectos de auditoría. Una reflexión, la calidad externa también es nuestra responsabilidad, lo que les hablaba al comienzo. Entonces, este punto, sobre todo esta parte de proveedores, a veces es un poco complejo porque pues ya es un alcance externo. Tenemos normalmente que interactuar con áreas de compras, áreas de mercadeo, en donde la alineación o la integración de lo que es el sistema de gestión o la interiorización del sistema de gestión y la toma de conciencia de estos líderes respecto a lo que se debe cumplir en función de productos y servicios contratados externamente es factor clave de éxito. De lo contrario, eso no fluye mucho, se nos va quedando en el papel. Producción y prestación del servicio. ¿Cuál es el objetivo o el espíritu de este numeral? Pues es básicamente asegurar que la producción y prestación del servicio se lleven a cabo bajo condiciones controladas. O sea, todo lo que yo definí en el 8.1, lo que trabajé por ahí en el 8.2, bueno, todo lo que he venido definiendo, pues se implemente y que se controle. Esto pues para garantizar la conformidad de los requisitos establecidos. Aquí viene algo importante, ¿no? Que encontramos a nivel de varios componentes. Lo primero, condiciones controladas. Pues es la disponibilidad de información documentada que defina las características del producto o servicio. Entonces, yo debo tener muy claro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace, o mejor, cuáles deberían ser aquellas especificidades o especificaciones propias que harán parte de mi producto o mi servicio? ¿Sí? Y esto debe estar muy bien documentado. Debemos tener instrucciones de trabajo claras, procedimientos, pictogramas. Aquí la creatividad entra a ser o entra a tener una, eh, un punto bien importante, porque uno de los retos que nosotros tenemos es que las personas se lean la documentación o conozcan la documentación. Y muchas veces si pasamos el procedimiento de 200 hojas, ¿cierto? Pues no va a ser lo más óptimo. Entonces allí la tecnología nos va a ayudar bastante. Uso de equipos adecuados en producción, de seguimiento y medición, ¿cierto? Aquí esto digamos que se converge con varios elementos. Primero, con las características del producto o servicio, o sea, qué equipos o qué herramientas necesito para que las características de este producto o servicio cumplan. Ahora, ¿qué equipos o herramientas necesito para controlar que el producto está teniendo las características que necesita? Ejemplo, una característica del producto, algo sencillo, para no entrar con mucho tecnicismo, que esté o que se conserve con una cadena de frío de máximo, qué sé yo, 8 grados de temperatura, ¿sí? Ahora, ese requerimiento de características debe estar documentado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el equipo o la herramienta que necesito para poder garantizar esa característica? Ah, pues un congelador o una nevera que me mantenga ese rango de temperatura. Ah, ok. ¿Y cuál debería ser el mecanismo de seguimiento y medición? Ah, pues un termigrómetro o un termómetro, dependiendo. Ah, ok. ¿Y cómo garantizo que ese equipo sea el adecuado? Ah, pues porque tengo los certificados de calibración. Mire cómo unimos todos los elementos y entra mucho en juego la parte del numeral 7.4, ¿no? Y todo es lógico. Y les pongo pues un ejemplo, podrán haber muchos, ¿no? Pero uno como para que ustedes vean la trazabilidad de una manera muy sencilla.
Implementación de actividades de seguimiento y medición en los puntos apropiados. Ok, entonces, ¿cuáles son esas actividades de seguimiento y medición? Entonces, controles en la recepción de mercancía, controles en los alistamientos, controles una vez se atendió al cliente, en este caso, diligénciame esta encuesta de satisfacción, controles de líneas de atención o áreas de servicio al cliente en donde se llama, mire, señor Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su atención? ¿Alguna oportunidad de mejora? Eso con un enfoque de servicio, porque mire que no todo es un producto. Y pues ahí dependerá también de su capacidad para diseñar e implementar todas estas estrategias. Aseguramiento de la competencia del personal involucrado, que conozcan la documentación, que sepan cómo se hace el proceso, cuáles son las características del producto, cuáles son los controles del proceso. Validación del proceso de producción y prestación del servicio. En este caso, esto aplica cuando la conformidad no puede verificarse fácilmente después de la producción. ¿Cuándo encontramos este ejemplo? Pues, por ejemplo, un proceso de soldadura. Pues yo no lo puedo verificar de una vez, ¿cierto? Aspectos relacionados con la esterilización, temas de térmicos, software. Para ello tendré que diseñar ciertas pruebas, ¿no? Validaciones. En los software es normalmente el desarrollador ejecuta y lo que hacemos es tener entornos de QA o controlados para hacer esas validaciones. Para los procesos de, por ejemplo, soldadura, esterilización, pues habrán por ejemplo, sitios especiales para generar presión, por ejemplo, si es un barril, para hacer esas pruebas especiales para garantizar que la soldadura, por ejemplo, quedó bajo condiciones controladas. Entonces, dependiendo del contexto, pues lo importante es que debemos validar aquellos procesos, ¿cierto? En donde yo no pueda verificarlo de entrada si está correcto o no está correcto, ¿cierto? Si el blister viene en 10 pastillas inmediatamente durante la producción, yo lo puedo validar, ¿cierto? Pero hay otros escenarios en donde no. ¿Qué más? Referente a producción y prestación del servicio, temas de trazabilidad, identificar, ¿por qué es importante? Pues identificar el estado del producto respecto a los requisitos durante todo el proceso. O sea, yo debo tener claro y de establecer puntos de control. Y esos puntos de control deben generar un registro. Y esos registros hacen parte de la trazabilidad. Y esa trazabilidad debe estar identificado, o mejor, debe estar alineada a una identificación única del producto. Por eso hablamos del lote, ¿cierto? Entonces, si tenemos que el lote salió con alguna deficiencia, pues podemos ante una autoridad sanitaria hacerle toda la trazabilidad desde que el lote estuvo en línea de producción hasta que estuvo en su liberación. Cuando sea necesario asegurar la trazabilidad del producto y conservar información documentada que lo respalde, lo que acabo de comentar. Propiedad perteneciente al cliente o proveedor externo, supremamente clave. ¿Cuándo ocurre o en qué escenarios? Cuando operamos, por ejemplo, en las instalaciones de un proveedor, cuando operamos en las instalaciones del cliente. Ejemplo, generamos un outsourcing, una sociedad en donde yo a usted le distribuyo, qué sé yo, un producto y usted me dice, ven, es un colegio. Entonces, yo te pongo las instalaciones y tú aquí me sacas las fotocopias, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, debemos tener muy bien identificado qué es nuestro, ¿cierto? Y qué no es, qué es del cliente, en este caso, o qué es del proveedor, y debemos tener una muy buena comunicación. ¿En qué caso? Cuando existe alguna pérdida, daño o uso inadecuado, debe ser reportado al cliente proveedor correspondiente. Importantísimo. A veces obviamos un poco y dejamos de lado ese punto. Preservación del producto, pues eso es claro, aplicar controles que aseguren que durante
el procesamiento interno y entrega al destino previsto, el producto no pierda su conformidad. Esto se ve mucho, sobre todo en temas de almacenamiento, ¿sí? Si es delicado, pues hombre, cuando se haga el almacenamiento, cuando se haga el despacho, pues se trabaja o se trate con se tenga un etiquetado, se tengan unas normas, unos protocolos de almacenamiento, unos protocolos de carga y descargue. Eh, si estamos hablando de productos de cadena de frío, pues de que durante el tiempo de transporte se pueda tener un data logger que se haga, en este caso, un monitoreo constante de la temperatura durante el transporte, que los vehículos cuenten con esa capacidad de mantener pues, ese cuarto frío. Si estamos hablando de alimentos, pues por supuesto, la mismo, toda esta parte, ¿no? Ejemplo, pues condiciones de almacenamiento, protección contra daño físico, identificación adecuada durante el transporte. Control de cambios. Revisar y controlar los cambios en la producción y prestación del servicio incluyen sus consecuencias en procesos y productos con aprobación previa y actualización de información documentada correspondiente. Pues estos son los cambios que hablábamos al inicio, ¿no? Digamos que eh, hubo un cambio durante el levantamiento de un pedido del cliente, ¿cierto? Entonces, pues que esos cambios queden muy bien documentados, que se sepa hacer cuando existe ese cambio para poder modificar el proceso y que pues al cliente no se le envíe lo que no solicitó. Eso, un ejemplo rápido. Como reflexión, el control operacional en esta etapa no solo asegura la conformidad, sino que también previene retrabajos o reprocesos y devoluciones. Aquí las altas direcciones se suelen fijar mucho y sobre todo los temas de rentabilidad son bastante, costos operacionales son bastante observados. Entonces, importante. Liberación de productos o servicios. ¿Qué objetivo tiene? Verificar la conformidad de los productos y servicios ante liberación del cliente, ¿no? Antes de la liberación al cliente. Entonces, ese es un control de salida. Y pues aquí básicamente es verificar los criterios de aceptación, básicamente, o mejor, verificar que el producto cumple las características respecto a los criterios de aceptación establecidos, donde, recuerdan hace un momento, las características del producto en el 8.5 y a nivel del 8.1, pues también estamos definiendo las características de ese producto. Entonces, pues, y hemos documentado unos controles y unos criterios de cumplimiento, pues allí habrán que validar, ¿no? Debemos conservar evidencia de autorizaciones. Aquí entra mucho la parte de responsabilidades, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad y otro nivel de autoridad? Porque una cosa es que yo tenga una responsabilidad de verificar, ok, encontré que el blister viene con una pastilla menos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para decir hay que reprocesarlo, hay que pasarlo como producto no conforme, qué hay que hacer con ese producto? O quién podrá tener, digamos, ese nivel de autoridad para tomar esa decisión. Conservación de registros como evidencia, ¿cierto? De desviaciones, de no conformidades y de la aplicación del control en sí. Evitar liberaciones sin la debida verificación, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pues que no se salte. Como reflexión, pues no se entrega lo que no ha sido validado. Para los servicios también debería tener unas etapas, en este caso, digamos que de validación, aunque normalmente se hacen post, ¿cierto? Pero sí que hay que tener un control para cuando lo que se presta es un servicio. A nivel de los control de las salidas no conformes, pues la razón de ser de este numeral pues es evitar el uso, la entrega o la instalación no intencionada de productos o servicios que no cumplen con los requisitos establecidos. Entonces,
Recuerdan, hace un momento en la liberación, nosotros tenemos dos posibilidades. Una, que el producto cumpla con los criterios establecidos, o dos, que el producto incumpla. Entonces, ¿qué pasa cuando el producto incumple? Oye, pues debemos controlar que ese producto no llegue, ¿cierto?, a el destino que es el cliente. Entonces, ahí hablamos de que podemos tener una salida no conforme, que es cuando ya, ¿cierto?, definitivamente salió, y eso se nos puede convertir posteriormente en una no conformidad. Entonces, ¿qué debemos hacer como organización? Pues detectar y segregar las salidas no conformes. O sea, yo la detecté y ahora tengo que definir de un abanico de opciones qué tratamiento voy a realizar. Adicional a ello, pues debo evaluar la naturaleza de la no conformidad, o sea, qué me lo está generando, porque pues si en adelante todos los productos me van a seguir saliendo con esa desviación, entonces pues yo aquí entra un poco a hacer el análisis de esas cadenas de producción o de lo que puede estar generando esa desviación del producto. Y también en este apartado, pues debemos decidir el tratamiento apropiado y registrar la acción tomada, conservando información documentada que describa cuál es la no conformidad, cuáles fueron las acciones tomadas y en este caso, pues si hubo alguna concesión obtenida, y en este caso, y pues la autoridad, eh, hago énfasis porque hace un momento les hablaba de responsabilidad de autoridad, y en este caso, pues, quién tuvo esa autoridad para poder tomar esa decisión a nivel del tratamiento. ¿Cuáles son los posibles tratamientos? Pues los tratamientos pueden ser una corrección, que recordemos que una corrección es la acción inmediata, que es diferente a la acción correctiva, ¿no? Que ya lo hemos dicho, que lo hemos visto, y esto pues lo que hace es eliminar de momento, ¿no?, la no conformidad sin modificar temas de diseño o proceso como tal. Un ejemplo, pues en la salida de la línea de producción identificamos que un tornillito venía flojo, pues no, pues apretémoslo, ¿sí? Y en este caso, ese puede ser, digamos que lo que puede estar pasando, o que se está diligenciando una información y simplemente se completa el dato puntual. Pero ojo, aquí viene algo importante, y es que, ¿y qué pasa si esto se sigue presentando? Entonces tendríamos que ya no hacer solamente la corrección, sino iniciar a hacer acciones correctivas. Esta parte de la corrección hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Concesión autorizada. En la concesión autorizada, pues es la aprobación formal para aceptar un producto no conforme bajo condiciones controladas. Esto eh, va muy de la mano cuando, por ejemplo, un producto está escaso, y tenemos que, pues el producto va con una prenda de vestir, va con una costura, un hilo de más, qué sé yo. Entonces, pues con el cliente normalmente se puede llegar a una negociación, ¿cierto? Y en esa negociación, oye, yo te lo doy a un precio más bajo, pero pues tú me lo aceptas y dejamos eh, por escrito que pues como tengo un lote de producción que viene con esa desviación, pues tú me lo vas a recibir, pero los dos estamos de acuerdo. Entonces ahí estaríamos hablando de una concesión autorizada o una autorización bajo concesión. ¿Cuándo vamos a hacer un reproceso o un retrabajo? Pues cuando el producto, en el caso del tornillo, dijimos, no, ya todos nos están, o el fallo ya es demasiado grande que hay que volverlo a pasar por la línea, toda la línea de producción. Requiere una nueva verificación, una operación, o sea, vuelve y entra por todo por toda la cadena. En este caso, pues cuando necesitamos, un ejemplo, rectificar una pieza que no cumple con una tolerancia establecida o corregir errores de uniformidad, ya son aspectos muy de cadena productiva también en este caso. Descartar, o en este caso la eliminación
y es cuando el producto no puede ser corregido ni reprocesado, no podemos aceptar baja concisión. Pues básicamente, pues, qué sé yo, el producto, el medicamento salió con una concentración de un componente que puede tener una afectación mortal en la salud de las personas, pues inmediatamente hay que destruir todas las existencias de los lotes identificados. A nivel de lo que es, por ejemplo, la salud, eh, mm, pues eso es muy crítico, ¿no? Y sobre todo cuando ya eh, eh, mm, este producto está, por ejemplo, en las manos de los usuarios o de las personas, se declaran lo que normalmente llaman alertas sanitarias y es cuando envían a recoger toda una producción porque ese producto, en este caso, pues tuvo una desviación, ¿cierto? Tuvo una alteración que puede tener un impacto mortal en las personas o algo que no estaría bien y por ende pues es responsabilidad nuestra garantizar la recolección y eliminación, porque aquí ya fue una salida, ¿no? Aquí ya tuvimos una salida. Aquí la idea es que controlemos eso antes de salir, pero el ejemplo que les estoy poniendo lastimosamente y se da en algunos casos es que ha salido. Aquí la idea es que lo identifiquemos antes de y sencillamente como una identificación interna, vamos a decir, este producto se va a destruir. Como reflexión, ¿qué nos quedaría? Pues el tratamiento eficaz de las no conformidades o de las salidas no conformes, pues protege la reputación de la organización y asegura la mejora continua. Como conclusiones, ya para entrar, digamos que, perdonen que me les excedí un poco más del tiempo que es en esta presentación, pero es que es un módulo o es un capítulo fuertísimo en lo que es 9001 y en todas las normas ISO que tenemos, porque es el corazón. Pues la planificación y control operacional deben estar integrados en el día a día del negocio. O sea, siempre, siempre es el corazón, es el core, es nuestra razón de ser. Y cada etapa abordada en el capítulo 8 pues contribuye con la entrega de productos y servicios confiables, o sea, va o impacta directamente con el cliente y por tanto pues nuestra razón de ser como compañía. La gestión de la calidad efectiva se construye con procesos sólidos, información confiable y respuesta oportuna. Y básicamente, como reflexión final, pues controlar la operación es controlar la experiencia del cliente. Y pues eso ya sabemos que a quiénes nos debemos, pues a nuestros clientes. Vamos a dar inicio a esta parte práctica de nuestro ejercicio en Kantan Software, teniendo como base toda la metodología o todo el contexto que nos acaba de dar Julio sobre control operacional y en esta sesión, en esta oportunidad, nos vamos a enfocar en la norma ISO 9001. Bien, como bien nos decía Julio, pues el capítulo 8 de operaciones, en este caso como lo tenemos nombrado aquí en Kantan, es el corazón de la norma. Bien, en ese orden de ideas vamos a tener en el ejercicio práctico, vamos a visualizar ejercicios prácticos de controles operacionales específicos para la norma o aplicaciones de control operacional específicos para la norma ISO 9001 y al final del ejercicio vamos a ver unas aplicaciones también que hacen parte de control operacional pero que son transversales para todas las normas, es decir, nos aplican para todas las normas y en este caso, pues obviamente incluida la 9001. Bien, en ese orden de ideas, recuerden que cuando accedamos a nuestro Kantan Software, ingresando con nuestro usuario y contraseña, pues vamos a visualizar en la pantalla inicial un mapa de navegación que simula el recorrido natural pasando por todas las aplicaciones desde la planificación hasta la mejora en donde ustedes van a poder encontrar una serie de aplicaciones que simplemente dándole clic a la aplicación que quieran ingresar, pues la plataforma va a ingresar. También en la parte superior tenemos un menú con cada uno de los numerales de la norma. En este caso vamos a enfocarnos en el numeral 8 y aquí estarán, dependiendo de las normas que ustedes tengan con nosotros, pues las diferentes aplicaciones específicas de control operacional para cada norma y pues las transversales de las normas. O también en la parte superior buscando la aplicación, digitando una palabra
clave vamos a poder dirigirnos a las aplicaciones que queramos ingresar. Como contexto inicial para aportar el conocimiento del control operacional, recuerden que todas las actividades, todo lo definido como control operacional, nacerá de una planificación inicial o nacerá de un contexto inicial o de una visión inicial de qué queremos lograr con nuestro sistema de gestión y qué necesitamos hacer para lograrlo. Recuerden que en sesiones anteriores hemos definido, por ejemplo, o hemos visto aplicaciones como análisis del contexto que nos va a poder dar una visión de esa necesidad que tenemos como sistema de gestión, también necesidad de expectativas de partes interesadas. Vimos que a partir de una identificación de riesgos vamos a poder valorarlos y poder definir esas actividades de control que necesitamos también a partir de una identificación de requisitos legales. También nacen las actividades de control operacional, de la definición de los objetivos, lo que queremos lograr, de ahí todos esos elementos de planificación, pues nacen estas actividades que son necesarias para poder cumplir pues con esa planificación inicial dentro de nuestro sistema de gestión. En coherencia con lo que nos decía Julio al inicio, pues tenemos tres tipos de controles operacionales globales, como por decirlo así, y eso no, pues no lo dice la norma, ¿vean? Entonces vamos a tener controles específicos para la operación, es decir, actividades específicas que nuestra operación requiere ser controladas, ¿vale? Y vamos a ver unas aplicaciones enfocadas a ese control directamente en la operación. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, que nos permiten hacer un control operacional, pero en la gestión documental, es decir, como nos decía Julio, hay que tener la información documentada y vamos a ver aplicaciones que nos van a permitir lograr ese objetivo de controlar la documentación. Y otras aplicaciones que van enfocadas al control de las personas o al control operacional en las personas, que nos decía Julio en la introducción, pues hay que hacer competentes a las personas. Si queremos lograr las actividades y los objetivos del sistema de gestión, pues las personas deben tener conciencia del sistema de gestión y tienen que ser competentes para ejecutar las actividades del sistema de gestión. Bien, y en ese orden de ideas, pues tenemos también aplicaciones enfocadas a ese tipo de control operacional. Bien. Vamos a iniciar entonces con las aplicaciones de control operacional directamente en la operación que son específicas para la norma ISO 9001. En ese orden de ideas quisiera comenzar con una aplicación que se llama control operacional, ¿vale? Y es una aplicación que a ustedes les va a permitir poder programar todos los programas de control operacional, no sé en cada país cómo lo mencionan, programas de control operacional, planes de control operacional, actividades de control operacional, todas aquellas actividades que están enmarcadas a planificar actividades de control operacional, ejecutarlas, hacer un seguimiento del resultado y con base a ese resultado, pues verificar si cumplimos o no el objetivo propuesto dentro de nuestro sistema de gestión. Esta aplicación nos permite tener ese alcance. A través de la aplicación de control operacional, ustedes van a poder, por ejemplo, tener la posibilidad de tener varios sistemas de gestión dentro de la plataforma. Cada uno de estos sistemas de gestión va a tener un porcentaje de avance esperado con base a las actividades que tengamos planificadas en nuestro sistema de gestión. Dependiendo de la ejecución de esas actividades con base a la fecha de programación, vamos a tener un avance real y vamos a poder ver en tiempo real pues cómo va el porcentaje de cumplimiento, que sería el desfase o la diferencia entre lo que esperábamos a la fecha y lo que vamos avanzando por el sistema de gestión. ¿De qué depende este porcentaje de avance o de este porcentaje de cumplimiento de los sistemas de gestión que ustedes van a poder crear dentro de la plataforma? Pues dependerán de los tipos de programas de control operacional. Hablando de ISO 9001, por ejemplo, dentro del sistema de gestión de ISO 9001, podremos tener tipos de programas de control operacional para productos o para servicios o para clientes, dependiendo de cómo ustedes internamente hayan definido los tipos de programas de control operacional. Cada uno de estos tipos de programas de control operacional, esto es a manera de ejercicio, pues el cumplimiento de esos tipos de programa van a ir alimentando el porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión de manera automática. Y aquí también vamos a poder ver las mismas variables, es decir, yo puedo tener más de un tipo de programa de control operacional de ISO 9001, por ejemplo, y el cumplimiento de esos tipos de programas de control operacional van a ir eh, aportando o eh,
afectando el porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión, en este caso de ISO 9001. ¿Y de qué depende ese porcentaje de avance de cada uno de los tipos de programas de control operacional? Pues cada uno de esos tipos va a tener un plan de control operacional específico. Y aquí en ese orden de ideas, por ejemplo, si tuviéramos tipos de programas de control operacional para productos, pues tendríamos todos los planes específicos de control operacional de ese tipo que aportarán al cumplimiento del programa, del tipo de programa de control operacional y que a su vez aportarán al cumplimiento del sistema de gestión. Entonces, en una sola aplicación vamos a tener la posibilidad de ir controlando el avance de los programas del sistema de gestión, de los controles operacionales del sistema de gestión por cada tipo de programa y por plan específico. Bien, y ya dentro de cada plan específico, pues vamos a tener también la misma información del porcentaje de cumplimiento de cada uno de los elementos que componen ese plan y qué es lo que hace que este porcentaje de cumplimiento cambie o no. Pues de las actividades ya programadas del plan de control operacional específico y aquí ustedes van a tener la posibilidad de poder planificar todas las actividades correspondientes a este plan de control operacional. Aquí, por ejemplo, es un plan de control operacional genérico ISO 9001, pero podría ser, como les decía, el plan de control de clientes críticos o el producto específico, como ustedes lo tengan enmarcado dentro de su sistema de gestión y con base a esa clasificación ustedes definirán todas las actividades que se deben realizar pues para lograr el cumplimiento de este plan de control operacional. Cada una de las actividades que ustedes ven acá tendrá una fecha de programación inicial y una fecha de programación final, es decir, un rango de fechas en donde cada uno de los responsables de ejecutar las tareas, pues tendrá como rango para poder ejecutarlas. En la parte superior, recuerden, y en la vista general, como lo vimos, vamos a poder ver el avance esperado a la fecha. ¿De qué depende ese porcentaje de avance esperado? Pues de la fecha de programación de las tareas, dependiendo de la fecha en la que yo ingrese a la plataforma, con base a los rangos de fechas que se hayan programado en la plataforma, en el plan de control operacional específicamente, pues la plataforma va a ir mostrando a la fecha qué porcentaje de lo planificado deberíamos haber ejecutado y va a ir mostrando también el avance real. ¿De qué depende el porcentaje de avance real? Depende de la cantidad de tareas programadas y que se hayan ido ejecutando a lo largo de la planificación. Aquí, por ejemplo, vemos una completada, las demás están pendientes. Esa completada es la que me está aportando este avance real del programa de control operacional. La diferencia del porcentaje de cumplimiento, como lo vimos, es simplemente del porcentaje que yo realmente he ejecutado menos el porcentaje de avance que a la fecha debería haber ejecutado. ¿Cuánto es la diferencia? En este caso estamos desfasados, en este ejemplo, en un 96,28%. Cada una de las actividades ustedes van a poder tener el control también por actividad de cuál es el avance esperado a la fecha. Este es el primer porcentaje, ya hablando específicamente de la actividad perdón, el avance real esperado a la fecha, en este caso como la tengo pendiente, pues he ejecutado un 0%, y el porcentaje de avance esperado con base a la fecha de programación. Fíjense que estas tareas, por ejemplo, es una tarea que va del 1 de enero al 31 de diciembre, por eso como ya hoy estamos a 26 de marzo, pues deberíamos haber ejecutado el 100%, pero no hemos hecho ninguna tarea, por eso esa diferencia. Cada una de las actividades podemos tener periodicidad definida, es decir, por ejemplo, tenemos que hacer esta actividad, bueno, cualquiera de estas que están acá. Esta actividad que es auditar y evaluar el desempeño de los proveedores críticos para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Es una actividad, pero esa actividad resulta que tenemos que hacerla periódicamente. En este caso me está indicando que esta actividad global o anual, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, la tengo que hacer durante 8 periodos o 8 veces, ¿vale? En ese sentido, nosotros vamos a poder tener agrupados por tareas padres e hijas, esta sería la tarea padre e hija, la cantidad de tareas programadas subsiguientes a esta tarea. Es decir, yo puedo tener el cumplimiento global de las tareas periódicas y dentro de cada tarea hacer la periodicidad. Por ejemplo, aquí vamos, esta tarea padre va de un rango de enero a diciembre, pero esta es que es la misma, esta es la que tengo que ejecutar en junio y esta es la que tengo que ejecutar en diciembre. Y de esa manera vamos a poder tener el control de todas las actividades de control operacional. Bien.
Cada una de las tareas al momento de ser programadas dentro de la aplicación, la persona responsable de ejecutarlas pues tendrá la posibilidad de recibir un correo electrónico indicándole que se le asigna una tarea, eso opcional si lo queremos tener como notificación, y también notificar si, por ejemplo, está próximo el vencimiento de la tarea, también vamos a poder notificar al responsable para que de su correo electrónico pues tenga la alerta de que una actividad programada dentro del plan de control operacional pues se encuentra próxima a ejecutarse. Bien, las tareas ustedes las pueden programar de manera manual, es decir, ustedes aquí van a tener la posibilidad de programar sus tareas una por una, repitiendo la periodicidad de manera automática, o a partir de plantillas, ustedes pueden definir una plantilla, todas las actividades del plan de control operacional y cargarlas de manera masiva. Bien, eso para optimizar, como les decía al inicio, pues los tiempos de automatización de la plataforma. Cada una de las tareas del plan de control operacional específicos, pues está programada bajo una fecha, como les decía, y con un responsable específico. Para ejecutar las tareas tenemos dos alternativas, o dos opciones, no alternativas, sino dos opciones. Hay tareas, por ejemplo, que para ejecutarlas, pues necesitamos ir a ejecutar la tarea, háblese cualquier tarea diferente a una inspección, recolectar una evidencia, venir a gestionar la tarea y completarla. Bien, esa es la primera posibilidad. Aquí las personas con la responsabilidad van a poder crear las actividades, acá van a poder crear las actividades correspondientes a la tarea y aquí van a poder dejar la trazabilidad de, eh, de qué es lo que avanzaron con la tarea. Es decir, me programaron una tarea, yo la ejecuto, recolecto las evidencias y vengo aquí y dejo las evidencias establecidas. Aquí puedo poner la fecha de ejecución de la tarea, adjuntar las evidencias correspondientes a esa tarea. Las evidencias pueden ser en cualquier formato, PDF, Word, Excel, PowerPoint, JPG, PNG, imágenes, cualquier tipo de formato para adjuntar la evidencia de ejecución. Y aquí a través de estados vamos a poder indicar si la tarea fue completada o no. Aquí vamos a poder también, si quisiéramos tener dos alternativas a partir de estados, completar la etapa, pendiente sería 0%, que es como viene por defecto, completada al 100%, o si quisiéramos hacer una percepción del grado de avance. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí un estado en curso, pues qué tanto hemos avanzado. Son dos opciones que tenemos para indicar el cumplimiento de las tareas. Bien, en ese orden de ideas, esta es la primera opción que tenemos para poder programar y gestionar las tareas. A medida que las tareas por cada uno de los responsables se vayan ejecutando, de esta manera, pues las tareas van a ir quedando completadas. Aquí si desplegamos la tarea, vamos a ver que la tarea ya está completada. Era una tarea programada para diciembre del 2024. Aquí tenemos la posibilidad de ver qué tanto se esperaba y qué tanto se ha ejecutado. Y eso hace que dentro de la vista general del plan de control operacional, pues podamos ver la información de, aquí ya cambió el porcentaje, porque ya completé una tarea adicional. Bien, y obviamente este plan, como les decía al inicio, aporta el cumplimiento del tipo de programa y está aportando el cumplimiento del sistema de gestión. Dentro de los datos que tenemos disponibles del plan de control operacional, pues vamos a poder identificar el nombre del plan, cuál es el objetivo de este plan, vamos a poder indicar la fecha o el rango de fechas o el periodo que comprende las actividades de este plan de control operacional, quién es la persona responsable de este plan, a qué programa o a qué tipo de programa está aportando con base a los enlaces que tenemos en la parte inicial, a qué tipo de programa está aportando y a qué sistema de gestión está aportando para el cumplimiento de los objetivos. Cada uno de los elementos que tenemos acá, ustedes van a poder tener también la posibilidad de crear hitos dentro del plan de control operacional. ¿Qué son los hitos? Que ustedes tengan la posibilidad de programar seguimientos, perdón, o elementos importantes dentro de la planificación del proyecto. Por ejemplo, planificar aquí que a los 3 meses debíamos haber cumplido, no sé, el 30% de las actividades a manera de ejercicio. Van a poder describir ese hito importante dentro de la plataforma, dentro del plan, perdón, asignárselo a un responsable específico con una fecha específica de revisión y al momento de cumplirse ese periodo, la persona responsable va a poder hacer el seguimiento y poder ir mirando si ese hito o ese objetivo
o subobjetivo del plan de control operacional se está cumpliendo o no. Adicionalmente, recuerden que nosotros tenemos una aplicación de gestión de indicadores que hace parte de la que tuvimos en la parte inicial dentro de estos webinars donde definimos las planificaciones que vimos la aplicación de indicadores. Si hay indicadores asociados a este plan de control operacional, ustedes van a poder vincular esos indicadores. Aquí vamos a poder relacionar de todo el listado de indicadores qué otros indicadores están impactando o hacen parte de este plan de control operacional. Esto a manera ¿de qué? De ejercicio, ¿no? No necesariamente tendrán que tener indicadores asociados al plan, pero existe la funcionalidad. Y aquí vamos a poder visualizar por cada uno de los elementos. Voy a filtrar una fecha del año anterior para poder ver datos dentro de la plataforma. Y aquí vamos a tener la posibilidad de poder ver por cada uno de los indicadores asociados, pues con base a la fecha, ir mirando también el cumplimiento de cada indicador, si vamos cumpliendo o no dentro de lo planificado del sistema de gestión. Aquí vamos a poder hacer un seguimiento de cada uno de los indicadores, cómo se encontraba. Aquí, por ejemplo, este cumplió el 100% en este periodo. Esto como funcionalidad. Bien. Ahora, lo más interesante o una de las cosas más interesantes de esta aplicación, como vimos, ustedes van a poder tener la posibilidad de programar las tareas y ejecutarlas. Bien, pero lo más interesante es que tenemos la posibilidad, obviamente dentro de los posibles planes de control operacional, probablemente exista muy seguramente un plan de control operacional de inspecciones, ¿verdad? También para ISO 9001 va a existir ese tipo de planes de control operacional donde ustedes tengan que hacer una verificación, no sé, de productos y servicios. Ese tipo de tareas, tenemos la posibilidad de programar la tarea, ¿vale? Programar la tarea como vimos ahorita hace un momento, pero la gran oportunidad que tenemos con Cantan Software es que para ejecutar dicha tarea podemos asociar una plantilla de inspección, obviamente previamente configurada en la plataforma, para que al momento de asignar la tarea a la persona encargada, la forma de completar o ejecutar dicha tarea sea a través de la ejecución o el diligenciamiento de esa lista de chequeo previamente diligenciada. Eso en ese orden de ideas lo que significa es que al momento de yo programar la tarea, voy a definir con qué lista de chequeo se necesita ejecutar esa tarea y aquí se comunica esta aplicación de control operacional con una aplicación que tenemos dispuesta que se llama Radar. Esta aplicación de Radar lo que permite es configurar esas plantillas o esas listas de chequeo que ustedes pueden tener en la plataforma y asociarlas o tenerlas disponibles para ser utilizadas como programación dentro de las actividades de inspección. Al momento de programar la actividad, en este caso, la persona responsable de ejecutar la actividad dentro de su agenda de actividades de la aplicación Radar, va a tener la posibilidad de ver cuáles son las tareas programadas de inspección que tiene que ejecutar hoy, de acuerdo a la programación que se haya hecho en el plan de control operacional, cuáles se encuentran vencidas. Aquí vamos a tener el listado de todas esas tareas de inspección que se encuentran vencidas para que la persona busque y ejecute la tarea. Si, por ejemplo, por alguna razón no queremos que las tareas vencidas se puedan ejecutar, también es posible bloquear tantos días después de la fecha límite o tantos días antes de la fecha límite que se pueda o no se pueda ejecutar la tarea de inspección de acuerdo a la programación. Y aquí vamos a poder ver todas las tareas de inspección que desde el plan de control operacional a este usuario se le han programado y tiene vencidas a la fecha. Aquí que vamos a indicar, pues cuál es la tarea, cuál es la fecha de programación, en dónde tienen que ejecutar, porque también es posible indicar en qué sitio de la organización ustedes deben realizar esa inspección. El estado, pues obviamente está pendiente, el usuario que lo tiene que hacer, que en este caso es el usuario que estoy utilizando, y con qué lista de inspección se la programaron. Bien, también vamos a poder ver cuáles tiene a futuro, próximos 30 días, próximos 60 días, próximos 180 días para que la persona tenga visualmente las tareas que tienen programadas. Esta visualización de radar, en este momento yo la estoy haciendo desde una aplicación, desde un entorno web, es decir, desde mi ordenador. Pero esta aplicación es lo práctico es que se haga desde una aplicación móvil, es decir, desde un dispositivo móvil que tenemos disponible la aplicación para que la persona a partir de su dispositivo móvil pues pueda ejecutar esas tareas de inspección.
La gran ventaja que tenemos con esta aplicación utilizada desde el dispositivo móvil es que para hacer las inspecciones de control operacional, pues no es necesario que tenga una conexión a Internet. La aplicación va a funcionar de manera normal, sin acceso a Internet. Van a poder visualizar qué tareas tiene pendientes y ejecutarlas sin tener una conexión a Internet. No es necesario tenerlo. Una vez la inspección se haya realizado, la inspección quedará guardada dentro de la aplicación y cuando la aplicación vuelva a tener una conexión Wi-Fi o de datos, el aplicativo, el, el dispositivo, perdón, se va a sincronizar esas inspecciones realizadas y van a quedar guardadas en la aplicación para poder verificar. Al momento de ejecutar dicha inspección, automáticamente la actividad que se había programado en el plan de control operacional de inspecciones va a quedar ejecutada y como parte de las evidencias de ejecución de esa inspección, pues va a quedar el informe, que ahorita lo vamos a ver, el informe de realización de esa inspección, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las evidencias, toda la ejecución. Bien, yo a manera de ejercicio voy a hacerlo, el ejercicio de hacer una inspección, pero desde el entorno web, ¿vale? Pero recuerden, ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo desde un dispositivo móvil. Entonces, supongamos que yo quiero hacer esta inspección. Tengo que realizar inspecciones y ensayos de productos en diferentes etapas del proceso para asegurar que cumplan con las especificaciones en una actividad de febrero. La tengo que hacer con una lista de chequeo que se llama revisión de los requisitos para los productos y servicios. Obviamente esta lista ya está previamente configurada. Entonces yo sencillamente voy a darle clic a la tarea. La plataforma me pregunta que si estoy seguro de ejecutar la lista de verificación. Yo le voy a decir que sí. Y aquí vamos a tener unos datos que son personalizables, es decir, ustedes van a poder definir cuáles son las listas de chequeo que ustedes necesitan. Aquí esto es una manera de ejercicio la que tenemos dispuesta. Y ustedes van a poder aquí me va a indicar cuál es la tarea programada desde el plan de control operacional a la que le estoy dando ejecución y aquí vamos a poder ver esa relación. Si quisiéramos enviar por correo electrónico el resultado de esta inspección, vamos a poder poner aquí todos los correos electrónicos que ustedes necesiten notificar como parte de la seguimiento de ejecución de esa inspección. Puede ser un correo libre, es decir, que la persona lo digite, o establecer ya los correos electrónicos para que la persona no tenga que digitarlos, sino que automáticamente sea las personas que ustedes definan. Aquí esto es un campo personalizado. ¿Cuál es el proyecto, la transacción o actividad evaluada? Vamos a poner que esto es en las bodegas, por ejemplo. Esto es personalizable. Y aquí vamos a verificar la fecha de inicio en que estoy haciendo esta lista de verificación y automáticamente me va a mostrar la fecha y la hora. Esto es un centro que está configurado con horario de España en este momento, por eso me aparece aquí la diferencia horaria. Va a indicar la fecha de inicio y la fecha fin y el horario el tiempo que me estoy ejecutando. Automáticamente al final ustedes van a poder saber qué tanto tiempo se gastó la persona ejecutando. Otro elemento muy bueno que tenemos dentro de la aplicación es que ustedes van a poder programar los sitios en donde se deba ejecutar la inspección y poder determinar con coordenadas de geolocalización en dónde se encuentra ese sitio geolocalizado por coordenadas donde se debería ejecutar esa lista de inspección. Al momento de ejecutar la lista de inspección, al finalizarla, la plataforma como datos del informe les va a mostrar a qué distancia en kilómetros se encontraba la persona que ejecutó el checklist del sitio donde debería haberla ejecutado. ¿Con qué fin? Con el fin de ustedes poder controlar si efectivamente ustedes están en una sede principal, por ejemplo, y la zona de producción está en otra sede o alejado de su posición actual, ustedes puedan determinar esas coordenadas de geolocalización y poder verificar si la persona efectivamente se encontraba en el sitio que debía estar ejecutando la inspección y no, por ejemplo, desde su casa, por ejemplo. Bien, aquí vamos a tener la posibilidad de configurar todos los grupos de campos que contendrán las preguntas de inspección, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una revisión de específico de los productos, aquí de servicios y así con todos los elementos. Esto a manera de ejercicio lo voy a hacer corto, con una lista de verificación corta. Y al momento de comenzar el diagnóstico, vamos a ver las preguntas asociadas a ese requisito. Aquí, bueno, solo seleccioné una pregunta, pero la idea es que ustedes puedan configurar todas las preguntas que resulten o sean necesarias para aplicar esa lista de inspección. Aquí, por ejemplo, me dice una pregunta, los requisitos del cliente están claramente definidos y documentados y aquí tenemos la opción de cumple, no aplica.
Las opciones de respuesta son la lista de verificación completa, preguntas son personalizables, pero también los tipos de respuestas. Ustedes pueden tener preguntas de cumple o no cumple, de sí o no, excelente, bueno, regular o malo, etcétera. Las respuestas ustedes la definen. Cada uno de estos elementos, ustedes se definirá un porcentaje de cumplimiento de la inspección. Obviamente, si cumple, tendrá un porcentaje mayor, no cumple un porcentaje menor y no aplica, por ejemplo, no será tenido en cuenta dentro del resultado de la inspección. Por cada uno de los elementos que se vayan a inspeccionar, el usuario tendrá la posibilidad de adjuntar evidencias. En este caso, recuerden, estoy en un entorno web y aquí solamente me permitirá adjuntar archivos que estén en mi ordenador. Pero en el dispositivo web, la persona va a tener la posibilidad de tomar una fotografía con su dispositivo, adjuntar una fotografía que tenga guardada en su dispositivo, adjuntar un archivo que esté en su dispositivo, adjuntar comentarios y aquí lo voy a poder textear, pero la persona en el dispositivo móvil lo va a poder hacer por dictado de voz y la persona va a poder tener la posibilidad de guardar esas evidencias de texto o inclusive si quiere adjuntar videos va a poder adjuntarlos o si por ejemplo quisiera adjuntar una nota de voz, no sé, estoy haciendo una inspección y tengo las manos ocupadas, puedo adjuntar la nota de voz, no texteada, sino audio, para poder incluirla como parte de las evidencias de ejecución de la lista de verificación. Insisto, lo estoy haciendo desde un entorno web, desde el dispositivo móvil, tiene mayor funcionalidad. Cada una de las listas de verificación tiene la posibilidad de configurar firmas para que la persona que está ejecutando el checklist pueda dejar evidenciada. Obviamente con el mouse es un poco más difícil, pero con el dedo o con un lápiz que tenga dentro del dispositivo va a poder dejar su firma. Y si ustedes necesitan más firmas adicionales, por ejemplo, de supervisores, no sé, un supervisor que esté en el sitio y que ustedes necesiten que esa persona también firme como constancia de que sí estuvo esa persona haciendo su lista de verificación, también van a tener disponible ese panel de firma como parte de la evidencia. Bien, las firmas que ustedes necesiten, pues se pueden parametrizar, las firmas que sean necesarias dentro de la lista de verificación. La persona va a tener la posibilidad de guardar el checklist sin cerrarlo. Es decir, por ejemplo, no sé, estoy haciendo la lista de verificación, van a poder hacer la lista de verificación, llegó su hora de almuerzo o algo pasó, puede guardar el diagnóstico y después continuar ejecutándolo. O si directamente quiere cerrarlo, porque ya lo terminó, pues va a poderlo hacer. ¿Vale? Aquí la plataforma me pregunta que si estoy seguro de cerrar ese diagnóstico, yo le voy a decir, no, me equivoqué, solamente lo quiero guardar, o no, me equivoqué, todavía no he terminado, o sí, lo quiero cerrar. Y en ese caso vamos a enviar la notificación a los correos electrónicos que definimos en la parte inicial. De esa manera, automáticamente, una vez haya ejecutado la lista de chequeo, la actividad, no la pierdan de vista en ningún momento, la actividad programada va a quedar completada de manera automática, es decir, la actividad va a quedar finalizada como parte de la programación. Entonces, en ese orden de ideas, cumpliendo el tema de control operacional, ustedes van a tener una aplicación para programar las actividades y hacer seguimiento y otra aplicación que se comunican entre sí para que ustedes puedan ver, puedan ejecutar la tarea programada y automáticamente realizar el cierre. Como parte de los resultados de esos diagnósticos, la plataforma por correo electrónico les va a enviar a las personas que ustedes definan, pues cuáles fueron las respuestas. Aquí vamos a poder ver cómo fueron las respuestas de ese diagnóstico, por ejemplo. Vamos a ver dentro de la información qué porcentaje de preguntas cumplieron, qué porcentaje aplicaron, qué porcentaje no aplicaron. Si tuviéramos preguntas de incumplimiento, pues qué porcentaje de incumplimiento, cuántas incumplieron. Los datos de dónde lo hicimos, un código interno para el diagnóstico, cuánto me demoré. Si tuviéramos la geolocalización, aquí me va a decir a qué distancia estuve del sitio donde encontré el diagnóstico, ejecuté el diagnóstico, perdón. Ustedes van a poder descargar esta información en Excel o en PDF si ustedes quisieran tener la información impresa de ese diagnóstico. Recuerden que ese diagnóstico va a llegar por correo electrónico, ¿vale? Y aquí vamos a poder tener como el resultado de este diagnóstico con todos los elementos que se hayan acordado. Bien,
Van a poder también tener la información en un Excel si quisieran tener los datos disponibles de las ejecuciones en un Excel. Vamos a tener también la posibilidad de ver los informes y dentro de los informes vamos a poder ver gráficamente, bueno, voy a escoger otro diagnóstico que tenga más resultados, voy a escoger este por ejemplo, a manera de ejercicio. Vamos a coger este que tiene más resultados. Vamos a poder ver por gráficas el cumplimiento total del proceso. Vamos a poder ver el porcentaje, perdón, por cada uno de los grupos que se hayan ejecutado las preguntas. Vamos a poder ver el porcentaje de cumplimiento a través de una gráfica de radar. Vamos a poder ver ese mismo dato asociado por una tabla para poder identificar por cada uno de los grupos evaluados cómo fue el resultado y poder tener el resultado también por grupos de preguntas. Si quisiéramos comparar esa inspección con otra inspección, vamos a poder hacer el comparativo entre las diferentes inspecciones. Y aquí ya vamos a hacer un comparativo entre las inspecciones que quiero comparar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que, por ejemplo, yo inspeccioné esta mañana, tuve un cumplimiento bajito, por ejemplo, y volví a hacer la inspección por la tarde, pues puedo hacer un comparativo de cómo me fue al inicio y al final de la jornada, por poner un ejemplo. ¿Qué vamos a tener también la posibilidad dentro de Radar? Vamos a poder ver entonces dentro de los diagnósticos realizados, vamos a poder ver unas estadísticas, ¿vale? Vamos a poder ver aquí unas estadísticas de seguimiento. Ustedes van a poder visualizar cuántas ejecuciones por plantilla se han hecho en el mes, cuántas se han hecho por sitio, cuánto tiempo promedio se han gastado por mes las ejecuciones, cuánto porcentaje de cumplimiento se ha tenido por mes, cuánto promedio de ejecución por cada usuario se ha demorado cada persona en promedio ejecutando los checklists, cuántos promedios han demorado por sitio, cuánto porcentaje se ha cumplido en promedio por sitio, cuánto porcentaje de cumplimiento se ha tenido por cada usuario. Dependiendo de lo que ustedes quieran visualizar, aquí vamos a tener la posibilidad de tener diferentes, vamos a poner aquí 2024, que creo que tengo datos, vamos a poder ver las gráficas de seguimiento. Entonces aquí, por ejemplo, ejecuciones realizadas por mes, que es el primer estadística que estoy viendo. Entonces aquí ejecuté en septiembre, estoy filtrando 2024, ejecuté 11, ¿vale? Para un promedio hasta la fecha de 5 más o menos que se ejecutaba al año, ¿vale? Aquí en octubre ejecuté 8, en noviembre ejecuté una, en diciembre ejecuté una y ahí vamos a poder tener esas estadísticas. Bien, vamos a poder también tener la posibilidad de poder, si quisiéramos, visualizar los hallazgos que se han derivado de esa inspección. Ahorita les voy a explicar que automáticamente cuando una lista de chequeo, ustedes definen cómo, pero cuando automáticamente una lista de chequeo tenga un incumplimiento, es decir, un elemento de esa inspección no cumpla y es crítico para la organización, la plataforma está en la capacidad de automáticamente hacer el reporte de esos hallazgos. ¿Para qué? Para ser gestionados dentro de otra aplicación que vamos a ver ahorita más adelante y automáticamente la persona que haga la inspección va a poder controlar esos hallazgos. Y aquí vamos a poder ver desde Radar cuáles son los hallazgos que tenemos asociados y aquí vamos a poder visualizar el hallazgo que se generó para poder hacer un tratamiento. Aquí vamos a poder tener ese listado de hallazgos. Ustedes definen cómo quieren que se configure ese reporte de hallazgo. Cada vez que una pregunta incumpla, usted define qué preguntas, o si a la quinta, sexta, séptima vez de incumplimiento de la pregunta se reporte el hallazgo. Impedir que si hay un hallazgo abierto se vuelva a reportar un hallazgo hasta que no se gestione, o por un conjunto de preguntas que cumplan o que no cumplan, perdón, se va a reportar el hallazgo, ¿vale? Ustedes van a poder tener esa visualización desde la aplicación de Radar, ¿vale? Ustedes aquí van a poder también poder visualizar si ustedes quisieran volver a ejecutar un diagnóstico, por ejemplo, hacer una reevaluación de la inspección y volver a inspeccionar los elementos únicamente que no cumplieron, ustedes van a poder hacer esa gestión. Por ejemplo, hice una inspección hoy y eran 10 elementos a inspeccionar, de los cuales incumplí 2. Ustedes pueden hacer una reevaluación, ustedes le dicen a la persona, venga, corríjame eso que en una hora vuelvo y paso a verificar cómo le fue. Ustedes pueden hacer una reevaluación y quedarán disponibles para evaluar aquellos elementos que no hayan cumplido, únicamente aquellos que no hayan cumplido dentro de esa inspección. Bien, de esa manera, entonces, tenemos la planificación de las actividades de control operacional, la ejecución a partir de una lista de verificación y recordemos entonces que
automáticamente la plataforma me va a reportar aquellos hallazgos de la lista de chequeo de la forma que ustedes hayan definido y automáticamente esos hallazgos van a quedar relacionados en la aplicación hallazgos de los checklists. En ese orden de ideas, cada vez que ustedes ejecuten un checklist de manera automática, van a quedar diligenciados en la plataforma, pues esos reportes de los hallazgos. Bien, ¿qué información va a viajar desde la aplicación de radar a la gestión de hallazgos de checklist? Vamos a poder identificar cuál fue la lista que me generó el hallazgo, el grupo de las preguntas que generaron el hallazgo, cuál fue la pregunta específica que generó el hallazgo, cuál fue la respuesta a esa pregunta, qué observaciones tuvieron. Cada una de de las tareas puede tener una alerta. Si, por ejemplo, es crítica la tarea, pues se puede generar una alerta. De en qué sitio se ejecutó. En la pregunta que se hizo en el cumplimiento se adjuntaron fotografías, videos, notas de voz, audios, documentos, toda esa información viajará y estará disponible en el reporte del hallazgo para que la persona encargada de gestionarlo pues tenga todos los elementos disponibles para poder ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que se incumplió. Y a partir de esta reporte de hallazgo vamos a poder vincularnos con la aplicación de no conformidades y acciones correctivas para poder reportar el hallazgo. Aquí vamos a tener la posibilidad de reportar el hallazgo y desde esa aplicación poder programar los planes de acción encaminados a mitigar este hallazgo. Bien, entonces aquí tenemos la posibilidad de automáticamente a través de la aplicación de control operacional, pues poder hacer esa gestión. Bien, esa es la primera aplicación. Bueno, realmente son tres aplicaciones: control operacional, radar checklist y hallazgos de checklist, que encaminadas buscan un solo objetivo: poder hacer la planificación de las actividades de control operacional, poder hacer la ejecución y seguimiento de dichas actividades a partir de una lista de verificación o directamente en la aplicación, y posterior a eso, a los hallazgos derivados de esa inspección, poder hacer un tratamiento. Bien, perfecto. Como aplicaciones entonces disponibles de control operacional de ISO 9001, vamos a tener una aplicación específica que es para el tratamiento de salidas no conformes, como bien nos mencionaba Julio al inicio. Pues ustedes van a tener la posibilidad de poder hacer un registro en la plataforma y una gestión correspondiente a esas salidas no conformes. Todos estos registros o estas vistas que están viendo ustedes acá o estos elementos corresponden a la identificación de una salida no conforme y el proceso en el cual se encuentra su tratamiento. Dependiendo del tratamiento, pueden haber salidas no conformes que se acepten bajo concesión. Pueden haber salidas no conformes que se traten a partir de una corrección o que se haga una devolución. Bien, en ese sentido, las fases o las etapas de ese proceso de salidas de no conformes son diferentes con base a ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la identificación. Cada vez que se registre una salida no conforme, la plataforma va a identificar esa salida por un código único, la fecha en que se identificó, cuál fue la descripción de la salida no conforme y cuál es el tratamiento que se le está dando y la etapa en la cual se encuentra. Entonces, por ejemplo, esta ya está en proceso de informar al cliente. Aquí no se ha decidido, por ejemplo, qué hacer con esa salida no conforme. Está en la etapa de devolución apenas, no se ha hecho el proceso de devolución. Entonces, dependiendo de en qué etapa se encuentre, la plataforma va a ir mostrando en qué etapa se encuentra. Bien, entonces, por ejemplo, en esta aceptación bajo concesión, la primera etapa al momento de hacer un registro les permitirá a ustedes hacer una identificación o a la persona responsable. Aquí va a quedar cada uno de los usuarios que hizo el registro, va a quedar la gestión de quién fue la persona responsable de esa fase del proceso. Entonces, aquí una persona hizo la identificación, va a quedar la fecha en la cual hizo la identificación y en la fecha en que completó cada etapa. Y de esa manera vamos a ir mirando en cada una de las etapas. Aquí vamos a tener los datos de cuándo identificó. La persona que hace la identificación reporta la fecha de identificación. Va a poder indicar si fue identificada por cliente o por qué persona fue, la descripción de la salida no conforme. Si quisiera adjuntar evidencias fotográficas de documentos, etcétera, va a poder adjuntarlas tantas como quiera. Si quisiera aquí adjuntar más evidencias, vamos a poder adjuntar tantas como sea necesario o requiramos para poder tener la trazabilidad del reporte de la salida no conforme. Una vez se haga el reporte de la salida no conforme, una persona o un grupo de usuarios dentro de su organización se le notificará por correo electrónico que
hubo una identificación de una salida no conforme y se le asignará la tarea de revisar y tomar la decisión de cuál va a ser el tratamiento para esta salida no conforme. En este caso, esa persona con esa responsabilidad dentro de la plataforma va a tomar la decisión de cuál va a ser el tratamiento. Se va a aceptar bajo concesión, se va a hacer una corrección o una devolución. En este caso fue una aceptación bajo concesión. Aquí coloca las observaciones correspondientes y de esa manera va a habilitarse la etapa de aceptación bajo concesión. En esa etapa, la persona responsable de hacer esa gestión va a tener que indicar la fecha y la hora, quién fue la persona autorizada, aunque automáticamente aquí lo vamos a poder ver, y los comentarios, ¿vale? Se van a poder adjuntar las evidencias que respalden esa decisión de que se aceptó bajo condición y finalmente vamos a tener la posibilidad de informar al cliente por correo electrónico. Aquí la persona responsable de informar al cliente tendrá la posibilidad de directamente desde la plataforma poder introducir los correos electrónicos del cliente o de los clientes o de las personas que quieran notificar por correo electrónico. Una vez notifiquemos por correo electrónico, vamos a poder definir aquí el correo o el mensaje que queremos enviar. Si quisiéramos adjuntar documentos como parte de ese correo, también vamos a poder enviar por correo electrónico esos documentos adjuntos y de esa manera tendríamos el tratamiento de la salida no conforme a través de una aceptación y bajo concesión. Fíjense que voy a ingresar aquí al mismo aplicativo, pero a un ejemplo del tratamiento por corrección. Aquí por corrección lo que cambia es que al momento de tomar la decisión, en la corrección, en la revisión y decisión tomaron la decisión de que sea una corrección y eso me habilita la fase corrección. Y en la fase corrección vamos a poder programar las tareas de corrección que los usuarios las personas de la organización tengan que hacer, la fecha programada de dicha actividad, el plazo de fecha. Si la actividad se debe hacer periódicamente, vamos a poder programarla bajo una periodicidad establecida y poder asignar el responsable de ejecutarla. Al momento de que la tarea sea programada al usuario le llegará un correo electrónico indicándole que se le ha asignado una tarea dentro de la plataforma y tendrá que ejecutarla. Cuando se ejecuten las tareas o cuando se vayan a gestionar esos planes de acción, la persona responsable tendrá que ingresar a su tarea correspondiente, dejar las evidencias relacionadas de ejecución, los comentarios de ejecución, dejar las evidencias fotográficas, lo que haya tenido que dejar como evidencia y cambiar el estado dentro de la plataforma como cerrado. Bien, de esa manera la plataforma tendrá el control de las actividades de plan de acción que tenemos dispuestas para hacer la corrección de la salida no conforme y posterior a ello, pues la persona responsable informará por correo electrónico al cliente. Bien, perfecto. Eso fue a través de la opción de corrección. Pero también tendríamos la tercera opción de tratamiento, que es la devolución. Al momento de hacer la devolución, pues la persona que tuvo la decisión o que tomó la decisión de que sea una devolución, va a tener una fase de devolución en donde vamos a poder eh, determinar quién es la persona que autorizó esa devolución, la fecha, la hora, los comentarios de aprobación, evidencias de aprobación y notificación a las personas que queramos notificar, pues que se hizo la devolución de ese producto. Finalmente, recuerden que siempre vamos a tener la posibilidad de notificar al cliente por correo electrónico. Bien, de esa manera tenemos la posibilidad a través de esta aplicación de poder tener toda la trazabilidad del tratamiento de todas las salidas no conformes que se hayan identificado a lo largo de la historia de Kantan en su organización. Bien, otra aplicación que tenemos disponible como como control operacional dentro de ISO 9001 es la aplicación de PQRs, ¿vale? La aplicación de quejas y reclamaciones. Esa aplicación ustedes van a tener la posibilidad de poder, al igual que las salidas no conformes, tener un tratamiento, un registro de esas quejas, reclamos, peticiones, felicitaciones, todo el tema encaminado a controlar esas quejas que también hacen parte de los controles operacionales. Naturalmente, obviamente, las quejas nos nacen, pues bueno, algunas quejas sí, algunas felicitaciones sí, pero el grueso de las quejas van a nacer de personas externas, es decir, personas como clientes, proveedores, partes interesadas que están fuera de nuestra organización, ¿vale? En ese sentido, esta aplicación tiene la funcionalidad de poder generar. Aquí se los voy a poner en pantalla para que ustedes, si quieren hacer el ejercicio, pueden escanear ese código en este momento. Si quisieran escanear ese código, lo pueden hacer. Y a través de ese código, código o enlace, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones.
La persona que tenga acceso a ese código y que tenga acceso a esa URL, ustedes podrían poner esta URL en su página intranet, por ejemplo, en su web, para reportar las quejas. La persona que tenga acceso a ese elemento, al momento de acceder a su URL, le va a permitir entonces, sin necesidad de tener usuario y contraseña, poder hacer el reporte de la queja, simplemente accediendo a ese enlace. La persona que acceda al enlace le va a aparecer esto en un navegador y va a diligenciar los datos que tenemos en la primera etapa, que es el reporte de la queja. Si la persona quisiera adjuntar evidencias desde la web, lo va a poder hacer. Aquí tenemos unos campos definidos, entonces aquí, por ejemplo, qué clasificación es, si es una queja, una sugerencia, una felicitación, vamos a poner una queja, por ejemplo, desde qué ciudad estamos reportando la queja, los nombres y los apellidos de la persona que está reportando, el número de identificación de la persona que está reportando, el medio para recibir respuestas, si es por email o por teléfono, que quisieran que le contestaran esta petición. Una vez seleccionada la opción, pues vamos a poner la opción para la notificación, la empresa que está reportando o la organización relacionada con esta queja y la descripción de la queja. Al momento de que la persona haga el registro de la queja con la opción guardar, la plataforma le va a notificar o le va a asignar un código, ¿vale? Que la persona tendrá que guardar, la persona que reporta la queja, porque con este código la persona podrá, al momento de guardarlo. Ahora, cuando ingrese al enlace, lo que va a poder hacer ahora es o reportar una nueva queja. Aquí tenemos otra aplicación que no es el alcance de esta sesión de hoy, pero tenemos la de quejas. Y la persona podrá consultar a través de ese código cómo va el tratamiento de su queja, ¿vale? Y a partir del ingreso de ese código, el usuario o la persona que accedió a reportar la queja va a poder ver en qué va su queja, en qué etapa se encuentra, qué han dicho de su queja, etcétera. Una vez se haga el reporte de la queja, automáticamente la plataforma, ahora sí con los usuarios internos encargados de la organización, va a tener el reporte en tiempo real. Aquí yo puedo filtrar, por ejemplo, las quejas que se hayan reportado hoy, por ejemplo. Y aquí automáticamente entonces vamos a poder ver la visualización de la queja. Aquí tenemos tres quejas, bueno, dos quejas y una felicitación que se ha reportado hoy. Y al momento de hacer la gestión de cada una de las quejas, pues las personas responsables se les notificará por correo electrónico para que hagan la efectiva gestión de la queja. Entonces, por ejemplo, una vez reportada la queja, aquí vamos a ver uno que ya está más completo, una queja ya tratada. Aquí vemos el registro que se hizo, toda la información que se hizo desde la web. Posteriormente una persona revisará y la clasificará. En este caso la reclasificó como una queja y reclamo, siendo necesario entonces generar planes de acción que ustedes podrán programar, el responsable podrá programar qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y quién debe hacerlo para dar cumplimiento o gestión a esa queja. Una vez se gestionen las quejas, igual que vimos en salida no conforme, pues se le dará una notificación al cliente por correo electrónico de cómo fue el tratamiento. Recuerden que al cliente o a la persona que reportó la queja por la web, con el código va a poder visualizar en qué va su queja y él qué es lo que va a ver. Todas estas fases, todo este tratamiento, si ustedes lo desean, ¿no? Si algunas fases no quieren que se vea dentro del reporte de la queja, por ejemplo, dentro de lo que puede ver la persona que reportó, se pueden ocultar cierta información de pronto si no quieren que se vea, para que la persona en tiempo real vaya mirando en qué etapa y cómo va la queja que está relacionada. Eso lo va a poder ver desde el código que se asignó al momento de reportar la queja. Bien. Otra aplicación que tenemos definida para el control operacional es la aplicación de evaluación de proveedores. Ustedes van a tener la posibilidad de poder identificar o tener un inventario de todos los proveedores de su organización y poder evaluar pues el grado de cumplimiento del proveedor, sea del proveedor, sí, disculpen, sea antes de tener una relación con el proveedor, es decir, les va a servir para evaluar antes de tomar la decisión o durante, ya contratamos con el proveedor, entonces yo le voy a hacer un seguimiento periódico para ver el grado de cumplimiento de ese proveedor y poder tomar decisiones frente a la gestión con ese proveedor o si continúo contratando con él o no. Y posterior también a la relación, ustedes pueden tener la posibilidad de evaluarlos posterior al cumplimiento del contrato y poder tomar la decisión si con base a esos resultados puedan
seguir contratando con él o no. Entonces, aquí muy similar, la aplicación las aplicaciones son muy similares entre sí con el fin de que sea muy amigable para ustedes. Es decir, ustedes ya en este momento estoy casi seguro que saben qué es lo que estamos viendo aquí. Cada uno de estos elementos esto es una evaluación de un proveedor. Así como vimos en quejas, cada uno de esos elementos era una queja, así como vimos en salida no conformes, cada uno de estos elementos era una salida no conforme. Entonces aquí vamos a poder tener entonces a través de etapas también la posibilidad de poder registrar los proveedores. Ustedes aquí van a poder tener la posibilidad de tener un inventario de proveedores. Aquí vamos a quitar un momento para hacer el ejercicio más completo. Ustedes van a poder tener la posibilidad de tener un inventario de todos los proveedores de su organización. Aquí ustedes van a tener todo el listado de sus proveedores. Si al momento de hacer esa evaluación no existe el proveedor porque es nuevo, pues ustedes van a tener la posibilidad de crearlo. ¿Cuál es el proveedor? El nombre del proveedor, la dirección fiscal, el producto que me suministra, el nombre de contacto, teléfono, correo electrónico, toda la información para que esté disponible dentro de mi inventario de proveedores. Y de esa manera, pues poder seleccionar cuál es el proveedor al que le voy a hacer esta evaluación. Bien, esta aplicación se vincula con la aplicación que se llama entidades y en entidades vamos a poder tener pues todos los elementos, perdón, todos los proveedores que se han ido identificando o todo mi inventario de proveedores que se han ido creando a partir de la evaluación. Aquí tenemos todo el listado de los proveedores y si por ejemplo yo quisiera, vamos aquí a confirmar esto, proveedor de servicios, alojamiento de web. Aquí si yo por ejemplo quisiera ver todas las evaluaciones que se ha hecho a un proveedor, yo puedo seleccionar el proveedor y aquí en las herramientas vamos a poder seleccionar del aplicativo de evaluación de proveedores todas las evaluaciones que se le han hecho a este proveedor, como para poder tener un histórico de cómo ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo del cumplimiento de este proveedor, ¿vale? Volviendo al aplicativo, pues una vez seleccionemos el proveedor, ustedes van a tener la posibilidad por cada proveedor de determinar en qué punto lo están evaluando. ¿Es una evaluación de seguimiento? ¿Ya contraté con ellos o es una evaluación antes de contratar? Entonces ustedes van a poder seleccionar. Con base a esa definición, ustedes van a poder, a partir de un campo que les va a permitir evaluarlo, pues evaluar esos requisitos. Por ejemplo, cumplimiento de programación, cumplimiento en la programación de fechas de entregas, ¿cumple o no le aplica ese ítem? Y por cada elemento ustedes van a tener la posibilidad de ampliar la respuesta a partir de comentarios, si quisieran ampliar la información. Bien. ¿Cómo ha sido el servicio postventa? ¿Atiende y resuelve los requerimientos? ¿Sí cumple o no cumple? Obviamente, voy a cambiar aquí el resultado. Obviamente, cada uno de los elementos tendrá un porcentaje de cumplimiento diferente. Pues si cumple 100%, si no cumple 0%, si no aplica ese ítem, pues no será tenido en cuenta en la evaluación. Si ofrece servicios, bueno, cuenta con un sistema de gestión, en este caso ambiental, pues porque es un ejemplo de un sistema integrado. Se ofrecen servicios de calidad, seguridad de salud en el trabajo, por ejemplo, y todos los elementos que ustedes tienen, el precio del servicio se acomoda a lo requerido, requisitos técnicos, los materiales instalados cuentan con certificado, bueno, una serie de elementos que ustedes van a evaluar y que les permitirá entonces, cuando ustedes evalúen, poder tener el resultado aquí numérico o estadístico del cumplimiento de esta evaluación. Aquí, por ejemplo, este proveedor cumplió un 95.94%, eso me da que es confiable, por ejemplo, porque aquí está definido que todos los mayores de 85, mayores o iguales, porcentaje 85, pues es confiable, ¿vale? Pero a pesar de que es confiable, tiene unos elementos a revisar, ojo con los requisitos técnicos, ¿por qué? Porque la certificación no cumplió. Permite conocer las especificaciones, no cumplió. Y aquí tenemos la observación, los comentarios asociados a por qué no cumplió. Entonces, fíjense que aquí visualmente ustedes tendrán la posibilidad de ver pues cuáles son los requisitos a atender. A pesar de que es un proveedor confiable, aquí vemos que tiene un elemento por mejorar. Bien, aquí vamos a poner las observaciones. Si el porcentaje obtenido es entre 85 y 100 es confiable. Si es condicionado en 70 84, pues ojo, hay que hacer algo para este tema. O no es confiable de 0 a 69. En caso de que, dependiendo de la persona que está haciendo la evaluación, él va a tomar la decisión, venga, hay que hacer un nuevo seguimiento, es decir, una nueva evaluación después, o hay que definir un plan de acción para que el proveedor cumpla los requisitos que no están cumpliendo y proveer programar esos planes de acción, o definitivamente rechazado ese proveedor. No vamos a seguir contratando con él. Es decir, este nuevo seguimiento lo que permite es en un mismo registro poder hacer tantas evaluaciones ustedes necesiten que se haga para el seguimiento de ese proveedor.
En este caso se definió que se necesita un plan de acción y ustedes van a poder notificar por correo electrónico los resultados a las personas que ustedes quieran, de inclusive al mismo proveedor, de cómo fue el resultado de su evaluación. Bien, como tomamos la decisión de que se requiere un plan de acción, por eso se habilita aquí la fase para que se programen las tareas necesarias, acciones correctivas. Obviamente aquí serán personas internas de la organización las responsables de hacer la verificación. Ustedes programan la tarea, el rango de fechas de programación y la persona responsable. Una vez se programen esas tareas con fechas definidas, esos planes de acción, ustedes van a notificar por correo electrónico a la persona responsable, quien será la persona encargada, pues de gestionar dichas labores, ¿bien? Dichas actividades, ¿bien? Una vez se defina el plan de acción, pues recuerden que van a tener la posibilidad las personas responsables de poder gestionar sus tareas. Y recuerden, como vimos en las otras aplicaciones, la persona va a poder hacer el comentario, introducir la evidencia de seguimiento de esa tarea y a través de estados, pues poder indicar que la tarea ya se encuentra cerrada. Y de esa manera, pues tendríamos entonces otra aplicación que les permite a ustedes, a partir del control operacional, pues controlar esas actividades específicas. Bien. Vamos a tener la posibilidad también dentro de control de la operación de ISO 9001, ¿vale? Poder tener, por ejemplo, aplicaciones ya un poquito más, ¿cómo lo digo yo? Transversales para todas las normas. Ya vimos todas las aplicaciones que desde control operacional pudiéramos tener para ISO 9001, pero hay otras aplicaciones de control operacional que son transversales. Hablando de los documentos, por ejemplo, pues tenemos una aplicación de gestor documental en donde ustedes van a poder, como bien lo decía Julio, pues poder establecer toda la información documentada y almacenarla a partir de carpetas, autorizar los accesos por permisos, qué personas pueden acceder a la información y quiénes no, pueden descargarla o no, pueden verla o no. Y cada uno de los documentos que ustedes definan van a ser controlados en la plataforma a partir de un código interno que ustedes asignan y a través de versiones. Bien, ustedes van a tener la posibilidad de esos documentos pasarlo por un circuito de aprobación documental en donde cada uno de los responsables de cada una de las etapas pues puedan hacer la gestión correspondiente y finalmente pues sacar la vigencia del documento. Dependiendo de los permisos, las personas van a poder crear nuevas versiones del documento, poder revisar la vigencia a cierto tiempo y poder tener acceso a la información directamente en la plataforma, la información documentada. Esta información documentada también estará disponible si ustedes así lo desean a partir de la aplicación móvil. Es decir, si la persona tiene acceso a la aplicación a partir de una con usuario y contraseña a partir de la aplicación móvil, va a poder ver los documentos también desde su dispositivo móvil. También tenemos aplicaciones transversales, como por ejemplo poder controlar las capacitaciones de las personas de la organización, y esto sirve para cualquier norma. Recuerden que Julio nos decía que hay que volver competentes a las personas, ¿no? Entonces aquí vamos a poder tener la posibilidad de vincular las capacitaciones que ustedes hayan definido. Recuerden que desde el programa de control operacional, ustedes podrían tener un programa de capacitaciones, ¿verdad? Y en ese programa de capacitaciones, pues programar las tareas de capacitación. Pero en esta aplicación, lo que les va a permitir es poder hacer la gestión de cada formación. Es decir, una vez planificada la capacitación, ustedes van a definir cuándo hay que hacer la capacitación, qué elementos hay que tener en cuenta, qué proveedor lo va a hacer, por ejemplo. Eh, una aprobación si la persona responsable de esta fase aprueba o no la ejecución de esa capacitación y posteriormente pues programar una lista, hacer una convocatoria por correo electrónico. Ustedes van a poder citar por correo electrónico a las personas que quieran que asistan a esa formación y a través de tareas ustedes van a poder controlar la asistencia a esa formación. Una vez ustedes controlen la asistencia, en la aplicación de gestión de la organización, que es donde va a estar la historia de todas las personas de la organización, cada una de las personas va a tener una lista de todas las formaciones a las cuales ha sido citado, por ejemplo, y a través de los estados ustedes van a poder ver aquí, por ejemplo, si la persona tiene certificado de la formación, vamos a poder ver el certificado, si ha asistido o no, las razones por las cuales ha asistido o no, las justificaciones, si está incapacitado, bueno, etcétera. Toda la trazabilidad de todas las formaciones. Y posteriormente ustedes van a poder
derivado de la eficacia de la ejecución de la formación, validar la eficacia de la formación a través de una entrevista. Ustedes tienen aquí la posibilidad de configurar encuestas en una aplicación de encuestas para evaluar esa eficacia, poder hacer la evaluación correspondiente de esa eficacia y poder adjuntar las evidencias en la plataforma. De esa manera, Julio, pues digamos que son las aplicaciones transversales de nuestro Cantan Software y aplicaciones específicas para el cumplimiento del control operacional en la plataforma. Em, Espero que pues haya sido de gran ayuda, Julio. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta que quisiéramos compartir en este momento o si quisiéramos en este momento hacer una pregunta, pues está habilitado el chat para que ustedes lo puedan hacer y pues ir respondiendo las preguntas en ese orden de ideas.